Mi vida quiero dar, restaurando a otros. Mi vida quiero dar para sanar. Dios pueda yo a otros consolar. Mi vida quiero dar, restaurando a otros. Saludos y bienvenidos al programa Hoy, edición Culto Familiar. Y estamos contentos de tenerle en nuestra sintonía de 3ABN Latino, tanto por redes sociales, por televisión, por radio, por todas las plataformas que existan, que pueda transmitir esta señal. Un saludo, un cordial abrazo de parte del cielo, las bendiciones más abundantes y la paz de Dios reine en sus corazones. Ahora pues estoy aquí. No solo, sino con una familia en Cristo. Y queremos recibir el sábado hoy junto a Dan Pick, que se encuentra conmigo, también con Elizabeth y el hermano Eduardo. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Bueno, gracias por la invitación y un muy feliz sábado a ti y a nuestros televidentes también. Estamos muy encantados de estar con ustedes. Y sí, muchas gracias por la invitación otra vez. Contenta de estar aquí recibiendo el sábado con los hermanos. Sí, igualmente, muy contento de que vamos a estar aquí para recibir un sábado más en compañía de nuestros hermanos. Bueno, son tres personas que aman a Dios, que definitivamente tienen una vida consagrada al Señor, y qué bueno poder tenerlos en esta mesa, ¿verdad? Alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Y más para recibir el sábado junto a nuestra comunidad de 3ABN Latino. ¿Qué podemos comentar acerca de este día maravilloso que el Señor pues hizo, ¿verdad? Desde la creación. Sabemos que ese término Shabbat es como un cese de obra, ¿verdad? Es como dedicar eso que hacemos en el servicio cotidiano en la semana, pues ponemos un alto. Y le dedicamos este espacio, este tiempo a Dios, ¿verdad? Así como Él lo pidió. Un asunto de obediencia. Ese término de 24 horas es para Dios, ¿verdad? Exacto. Sí, es muy placentero poder tener la oportunidad de desconectarnos de las tareas del mundo, de todos los afanes de cada día y dedicar un día completo para descansar, estar en comunión con Dios, con nuestros compañeros, nuestros hermanos, estudiar su palabra y recordar sobre todo que somos criaturas de un Dios que nos ama, que Él nos creó a nosotros y a todo lo que existe. Amén. ¿Está bien? Y en nuestra casa siempre pasamos toda la semana preparando. Cuando termina el sábado, las horas del sábado, en la noche ya empezamos la semana de nuestras obras, pero también estamos pensando en el próximo viernes por la tarde, cuando entramos nuevamente a las horas del sábado. Así es. Sí. Hoy día vemos también muchas personas que en vez de guardar el sábado, guardan otro día en la semana o guardan el domingo, por ejemplo, o algunos el viernes, ¿verdad? Pero cuando vamos a la Biblia, como que es bien claro de que Él dijo sábado y se mantiene desde el Génesis hasta el final de la Biblia, ¿verdad? Y vemos cómo Dios también bendice a los que guardan el sábado, ¿verdad? Exacto, es que el sábado en sí trae una bendición. El sábado ya viene bendecido, está instituido desde la creación, bueno, sí. Cuando Dios crea al ser humano, le tiene que crear ¿qué cosa? El día de descanso. Sí. Y realmente en eso hay bendición, en eso hay misericordia, en eso hay de todo. Simplemente es un día que Dios preparó y que si nosotros nos habilitamos para guardarlo, simplemente veremos los milagros y las maravillas en Él. Desde el físico, la mente, hasta cualquier otro hermano que también podamos ver en algún testimonio de esa persona.
Ujú. Y eso vino, lo de guardar el domingo, ya eso se remonta a la historia con Constantino, ¿verdad? Sí. Que como que implementó esta idea y todos siguieron lo que Obra Constantino humana. dijo que se hiciera. Pero es totalmente humano, ¿verdad? No es, y detrás de eso, pues el que lo Bien. guía no es de Dios, es todo el que lleva la contraria a Dios. Así que hay que tener mucho cuidadito con eso, ¿verdad? Porque a veces pensamos que no estamos haciendo nada malo, pero es que sí se trata de a quién rendimos nuestra adoración. Exacto. ¿eh? El sábado es de Dios y el domingo es de los hombres. Exacto. ¿A quién vamos a adorar? ¿A qué Dios vamos a adorar? Y los que no quieren guardar el sábado se excusan diciendo que era para los judíos o que ya no está Que la ley no está vigente, sí. Pero la Biblia está bien clara. Dice que fue instituido en el Edén y antes de que los judíos estuvieran, ya el sábado ya estaba. Y dice que Abraham guardó los mandamientos de Dios y también antes de que entraran, antes de que recibieran la ley en el Sinaí, en el desierto, cuando iban, Dios les dijo que cuando estaba cayendo maná, mandándoles maná, pan del cielo, les dijo que no recogieran el viernes. Perdón, que el viernes recogieran para el sábado también, que el sábado no iba a haber, porque tenían que guardarlo, porque era el día del Señor. Y no se había dado la ley en el Sinaí. Prueba de que antes del Sinaí ya la ley existía. Y también dijo Jesús que no era para un solo pueblo, porque dice en Isaías, dice, aún los extranjeros que guarden mi sábado serán bendecidos. A todos los extranjeros que se abstengan de trabajar en sábado serán bendecidos también y tendrán un nombre en la Nueva Jerusalén. Entonces está bien claro que no era para un solo pueblo y no era para un solo tiempo, era para toda la humanidad y para todos los tiempos. Y para toda la eternidad. Si al fin de Isaías habla de en la eternidad, Tierra en el nueva. Nuevo Jerusalén, estábamos reunidos de sábado en sábado. Esto quiere decir que Dios desea una relación con nosotros. Ese es el tiempo de confraternidad con nuestros hermanos. Nos calentamos uno al otro, animamos uno al otro para guardar la ley y amar a Jesús. Y si hay pesares y problemas durante la semana, ya tenemos la oportunidad de hablar con otros y animar uno con el otro. Ahí, claro, y de recibir ciertas ayudas. Y de hecho, y el sábado no es que como que Dios quiere que lo guardemos porque ya, Él quiere que lo guarden y ese es el día. Simplemente es, si vemos por ejemplo, los estudios que hay de científicos en este mundo, cuando tú pasas un día en reposo, un día en socialización, un día, el canto es muy bueno para la salud mental, la salud física. Cuando tú ves todo lo que engloba el sábado y la connotación que tiene para la salud, y estoy hablando de la salud física, para que entiendas de que Dios no es que quiere que guardemos el sábado porque Él dice que tiene que ser así, no, es lo que lleva por detrás y la bendición que trae, no desde que dejemos de hacer lo que estamos haciendo para entonces dedicarnos a Él. Todo eso lleva una connotación, una salud, todo lleva un bien por detrás, porque nuestro Dios es un Dios de bien y realmente siempre está tratando de buscar el bien para nosotros. Entonces, pues... Y la observancia del sábado nos previene de la idolatría, porque ahí es donde nos muestra que Él es el creador de todo lo que existe. Exacto. Entonces nos da la seguridad de que somos criaturas de Él y que Él nos está cuidando, nos está proveyendo todo lo que necesitamos. Exacto, porque simplemente cuando tú eliges eso, simplemente también estás afirmando que el Señor es tu Dios. Así es. Es así, entonces pues... Entonces, lo que hacemos es reafirmar nuestra fe y estamos expresando también que estamos aceptando la bondad de Dios, la salvación de Dios que Dios nos ofrece y también que estamos esperando la segunda venida de Cristo. Sí, porque nos estamos preparando para la previa, porque en la tierra prometida también guardaremos el sábado. Entonces, es una preparación también somos peregrinos en esta tierra. Así es. Nos estamos preparando. Aquí no somos de este mundo, somos, entonces, muy bueno, la verdad. Bueno, podemos orar. Sí. Dan, nos dirías en oración. ¿Cómo no? Padre amante, muchas gracias por el privilegio de la oración, de ya estar contigo realmente y comunicarnos contigo, Señor. Comuníquese con nosotros
envía tu Espíritu Santo para guiar nuestro culto. Señor, esto pedimos también para nuestros televidentes también. Esto pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Qué bueno. Bueno, tenemos también hoy un estudio que es acerca de Daniel, ¿verdad? Dan acaba de orar, así que vamos a hablar de Daniel, pero el de la Biblia. El Muy que bien. está escrito allí en la Biblia, que, vamos, hay muchos Daniel en la Biblia, si vamos a ver, pero hay uno que se destaca más, hay un libro de Daniel, ¿no? ¿Qué podemos hablar acerca de esta figura, ¿verdad?, que se destaca en el Antiguo Testamento? Pues la Biblia empieza diciendo, el libro de Daniel empieza diciendo la historia de cómo es que entra Daniel en este punto. Dice que el pueblo de Israel había sido conquistado por Babilonia, habían venido y se habían llevado cautivos. El rey de Babilonia dijo que se llevaran de los jóvenes más sobresalientes, que fueran de la descendencia real, de la nobleza, que fueran sabios, inteligentes, y se lo llevaran para prepararlos en la corte de Babilonia para que puedan servirle al rey de Babilonia y ser grandes en su trono. Entonces, entre esos iba Daniel y sus 3 amigos, que eran amigos, pero había muchos más que llevaron, no menciona los nombres de ellos, pero dice que los 3 amigos sobresalieron siempre en todos. Ahí empieza la historia de Daniel y es bien interesante. Tenía porque una fe inquebrantable y sabiduría, ¿verdad? Dios los guiaba, les ayudaba en todas las cosas. Estuvieron también preparándose unos 3 años. 3 por años allí de preparación. de preparación. Era para aprender el idioma. Y dice que salían bien, de los caldeos, ¿verdad? El arameo. Y dicen que salían, pero que bien en todas las que sobresalían, es la palabra, sobresalían ante todos los demás. O sea, Dios estaba con ellos de alguna manera, dirigiéndolos, porque ellos adoraban al verdadero Dios. Ahí hay un punto bien importante al principio, porque el rey, pues al llevarlos para que le sirvieran a él, para que se instruyeran en las leyes de Babilonia, también les dio la alimentación que tenían que llevar, que era vino, carne, la comida del rey. Y ahí Daniel se empezó a sobresalir porque él dijo que él no podía comer esa alimentación. Entonces el jefe, aunque dice que Dios le había dado gracia a Daniel ante los ojos de ese jefe, todavía el jefe le dijo: no puedo hacer esto porque el rey me va a cortar la cabeza. Y entonces le dijo a su sirviente, a uno de sus sirvientes, que se atendiera a Daniel y sus amigos. Y entonces Daniel habló ya con el sirviente, ya no con el jefe, con el sirviente que lo iba a atender a él diariamente. Le dijo: ponnos a prueba 10 días nomás. Si en 10 días ves que estamos más flacos, entonces haz lo que quieras, danos la comida, pero pon a prueba. Y él aceptó. Y dice que en los 10 días los vio mejores que los demás. Su rostro radiante y todo. Entonces le siguió dando la comida por todos los 3 años. Y aquel se agarraba la comida que el rey le daba para ellos y la separaba y les daba verduras y legumbres. Dices, bien interesante, porque nos está hablando de la dieta original que Dios dejó para su pueblo. Exacto. O sea, que ha tocado varios puntos ahí. Él en poco tiempo dijo mucho, ¿verdad? Así que gracias por eso. Estamos viendo entonces que Daniel llega al palacio porque fue exiliado. Y llega entonces allá y vemos ese traslado entre los tiempos que reinaba Ciro, ¿verdad? Ciro estaba por allí, llegó hasta Ciro y también Nabucodonosor, ¿verdad? Y llegó a tener posiciones de mucha influencia y el poder que tenía dentro de la corte. Sí, estaba por allí paseándose con ellos. Abarcó por tres reyes, sí. Darío y Balsasar y Tiro. Sí, o sea que ya para el 3er año de Ciro probablemente tenía unos como 90 años ya para ese tiempo. Sí, abarcó los 3 periodos, sí. Toda su vida Y es interesante cómo la primera parte de Daniel es histórico, ¿verdad? Y después también como que se transforma en profecía. O sea que Dios lo usó, le dio visiones, le dio la habilidad de interpretar las visiones. Cuando lo del el faraón, que le dijo el faraón: no, búsquenme en quién interprete, pero no fue fácil, no fue solamente quién interprete, sino que le dijo: no, también que me cuenten el sueño. Que me cuente el sueño, que me lo recuerde. Y el combo incluido. Oye, pero eso no es fácil.
Porque ¿qué le dijeron los sabios de él, los que tenía a cargo de él? Ah, no, eso solamente los dioses pueden hacer eso. Nosotros nada más lo interpretamos, ¿ves? Un cuento chino por ahí, le ponemos y... Sí, bueno, si alguien te cuenta algo, tú puedes inventar algo, pero ellos ni tenían nada con que trabajar. ¿No? Es como los que creen en la evolución, dicen, no, pero tienes que tener algo con qué empezar. Algo bien interesante en este punto de los sueños de Daniel, del rey, es que el rey tiene sus sabios, astrólogos, sus magos, que siempre estaban cerca de él y eran de Babilonia. Ajá. Entonces, aunque Daniel también tiene mucha sabiduría y todo, no lo estaban tomando tanto en cuenta, porque no dice que lo reunieron a él, reunieron a todos los demás. Y cuando no le pudieron contestar, porque él quería que le dieran el sueño, él dijo, eso nadie lo puede hacer, solo los dioses que no mueran con los hombres. Entonces dijo, pues entonces, ¿sabes qué? Mueran todos. Entonces estaban buscando a Daniel, porque estaba entre ellos también, para matarlo también. Pero él no estaba con ellos, pero ahora también le iba a tocar morir. Entonces él le pidió al que él estaba encargado de juntarlos para matarlos, le dijo que le diera tiempo para que le permitiera ir con el rey y le diera tiempo para contestar el sueño, o sea, dar la respuesta al rey. Y entonces vemos que él oró, dice que compartió esa historia con esa decisión con sus amigos de que él se enfrentara ante el rey y que oraran para que Dios lo iluminara. Y ahí está lo interesante, que es que durante la noche Daniel recibió una visión en respuesta al misterio. Sí. Y le reveló todo el sueño que el rey había tenido y le reveló su significado. Eso es bien interesante. Así empezó a manifestarse que Daniel era muy superior a todos los demás. Y realmente pues le reveló el sueño al rey. Entonces cambió mucho de opinión, incluso intercedió por los demás, que no lo mataran ninguno. Y salvó a todos los demás, no murieron ya, porque él le dio la respuesta al rey. Sí, yo, bueno, ahí lo que puedo puntualizar, no resumir, sino más o menos sacar la enseñanza, es que si Daniel era un hombre, es decir, entero de corazón, volcado a Dios, pero Dios pudo hacer todo eso con él. ¿Por qué? Porque él aceptó, porque él se puso en las manos de Dios para ser usado. Porque realmente, como bien estábamos conversando en tiempos anteriores, nosotros por nosotros mismos no podemos, es decir, en nosotros no hay ningún tipo de, ¿cómo decirles? De mérito. Gracias, hermano. De mérito, simplemente cuando queremos ponernos en sus manos. Y eso fue lo que hizo Daniel. Daniel volcó su vida a Dios. Daniel le dio completa su vida a Dios. Y simplemente Dios pudo hacer todo eso porque él se habilitó para poderlo usar. Entonces, si leen todo esto a través de toda la historia de Daniel, simplemente ven, yo lo que veo acá es que un hombre totalmente de fe, un hombre de oración, un hombre que se veía que amaba a Dios. Y otra cosa que veo es que cuando Dios nos manda a hacer algún tipo de misión o Dios quiere que hagamos algo, Dios pone los recursos, te habilita, te enseña, te cuida, y es lo que vemos acá. Y podemos seguir estudiando para poder... En la historia de Daniel hay lecciones muy bonitas para nosotros, incluso para los padres, porque Daniel era un jovencito cuando fue llevado cautivo. ¿De dónde tenía el conocimiento de Dios? Porque sus padres lo habían enseñado, lo habían inculcado, y decidió ser fiel, tan fiel al punto de que en una corte extraña, en una lengua extraña, en un país extraño, podría haber flaqueado su fe, decir, bueno, pues tengo que hacer lo que me dicen, porque no, pues... Y era tan duro el régimen, podríamos decir que el que fallara, le cortaban la cabeza. No era de que, no, lo mataban. Eso no era juego. Entonces él decir que no iba a comer la comida del rey, eso era un riesgo, pero él se decidió por Dios, por lo que Dios decía, que no comer cosas inmundas, él se iba a ser fiel, y Dios lo premió grandemente, por eso dice que salió 10 veces más sabio que todos los demás. Exacto, y yo pienso, y como dijo el hermano, que los padres de Daniel hicieron un tremendo trabajo, porque la educación ciertamente empieza en el hogar, y ciertamente empieza cuando eres bien pequeñito, y de lo que a ti te enseñen y como sea tu entorno, y como sea, y como vaya manejándose tu vida a través que vayas creciendo, ahí
ahí verás o que te vayas para un lado o te vayas para el otro. Entonces se ve que los padres de Daniel simplemente sí le enseñaron de una forma bien sabia, bien, y creo más que le enseñaron a tener un carácter, le forjaron un carácter. Porque si cuando uno está estudiando ahora y uno ve esto así simple, pero no es fácil estar en el lugar que estuvo él. Muchas veces hoy estamos en lugares, ¿no verdad? Donde hay veces tú dices, ¿cómo hago? Y no sabes cómo lidiar con las cosas, pero simplemente, como a él le enseñaron, simplemente a confiar en aquel que no falla y que tiene poder. Entonces Daniel no flaqueó. A honrar, a reverenciar a Dios. Exacto. Obedecer. Él no flaqueó. ¿Y por qué? Porque le forjaron un carácter cristiano. Por eso no... Y podemos seguir estudiando. Sí, para ver otras características. Sí, Daniel 2, vemos ahí que es como que la columna vertebral en el estudio escatológico también. Tenemos ahí Daniel 2. Y cuando hay algún misterio en Daniel, podemos ir a Apocalipsis y se aclara. Así que van de la mano. Y un dato que me recordó el hermano García cuando estaba hablando fue en cuanto al lenguaje, ¿verdad? Y los idiomas, que él fue instruido y que en la historia los usó para pues, revelar cosas y misterios de Dios, es que en este libro fue escrito en 2 idiomas. Se usó el arameo, ¿verdad? Y se usó el hebreo. Y yo creo que podemos ver que el hebreo era para los judíos, ese idioma, ¿verdad? Pero el arameo era como que la lengua general, es como el inglés hoy día, ¿ves? Que es un idioma... Universal. Universal. Pues en ese caso era el arameo. O sea que hay mensaje que no solamente es para un grupo, sino que es para todos. ¿Verdad? Así que debemos estudiar esto porque hay un mensaje aquí, inclusive hasta en la parte del lenguaje, ¿no? Y es increíble cómo Dios le dio la habilidad de poder interpretar sueños y visiones. Algo que me llama mucho la atención de Daniel es que él estaba en un país extraño, como decíamos, aprendió la lengua, aprendió el idioma, pero Dios tenía un propósito para él, y porque él se puso en las manos de Dios, pudo cumplir ese propósito. ¿Qué hubiera pasado? El rey de Babilonia en ese tiempo era el de los reyes más poderosos, era el más poderoso del mundo en aquel tiempo. Y Dios tenía un plan para revelarle a través de la imagen que él soñó. Pero ¿quién se le iba a revelar si no hay un siervo de Dios fiel? En cambio, lo que Daniel reveló fue algo grandísimo. Dice, hay un Dios en los cielos, el cual es el que revela los misterios. Y él, cuando ya le reveló todo lo que la imagen representaba, dijo que el rey lo puso sobre todos, le puso un puesto prominente, lo colmó de regalos, lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios. No solamente era sabio, ahora él es jefe de los sabios. Entonces, pero todo eso porque él se mantuvo fiel. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera flaqueado? Se puso mucho, de hecho, todo viene desde su casa hasta que fue creciendo. Es que todo es como un proceso, como estábamos conversando, todo es un proceso. Y realmente sí es maravilloso como Dios sobre nosotros cuando queremos que nosotros, que Él obre en nosotros realmente, cuando nos abrimos a Él, sí. Y en ese misterio que le estaba revelando a Dios a través de la estatua de Nabucodonosor, era algo bien importante, la sucesión de los imperios, de lo que iba a venir. Entonces, después sabemos que aunque él aceptó que Dios era Dios de dioses y mandó que lo honraran y todo, sabemos que era nomás de palabra, porque enseguida dijo, no, yo no estoy de acuerdo con que yo sea el primero y que luego venga otro imperio y luego otro y luego otro. No, yo voy a ser el único. Y ahora, ¿saben qué? Vamos a construir una estatua grandísima, dice, ¿de cuántos metros era? 14 metros, no sé cuánto, era muy grande. Es bien grande. De puro oro, porque como la cabeza de la estatua simbolizaba a él, dijo, pues ahora yo voy a... Y otra vino la prueba para Daniel. Como vemos que Dios está obrando en sus hijos cuidándolo, pero Satanás está obrando siempre en contra, porque quería destruirlo, quería destruir a Daniel, porque cuando el rey instituyó la estatua, ya sabemos la historia, ¿no? Si alguien quiere continuar, cómo
ordenó que la adoraran todos, y entonces ahí no estaba, en ese caso creo que Daniel, estaban los amigos solamente, ¿verdad? Los 3 amigos de Daniel, pero que eran fieles a Dios también. Ahí se volvió a manifestar el poder de Dios, cómo cuida a sus hijos. Sí, la sabiduría de Dios, cómo Dios interviene en los asuntos de su pueblo, inclusive utilizando hasta los más perversos, Él interviene allí, ¿ya? Y se muestra el poder de Él, que Él está sobre todo, Dios sigue reinando. Amén, por eso. Sí, y Él también da el poder a ellos, igual a su tarea, a su desafío por el día, porque yo me imagino que, bueno, uno estando en casa ahí en Jerusalén no va a tener ese tipo de pruebas, tampoco, pero las pruebas que han experimentado antes les preparó para el día cuando Dios les dio la fuerza para enfrentar esos desafíos grandísimos, aún hasta la vida, en el caso de Daniel más tarde, y ya hemos hablado del horno también. Y Daniel y sus amigos eran extranjeros en aquella ciudad. Eran extranjeros y quizá ni hablaban perfectamente el idioma, no lo sé, pero el asunto es que hallaron tanta gracia en ojos del rey por lo de Daniel, y porque eran más sabios, más inteligentes y eran fieles en todo, no había tache en ellos. En Daniel, los 3 amigos, que lo puso sobre jefes de las provincias. Entonces había envidia de los babilonios, de los demás. Y entonces trataron de hacerle daño, y le dijeron, hay unos judíos aquí en su majestad, que su majestad puso sobre las provincias de Babilonia, que no acatan sus órdenes, no adoran a los dioses de su majestad, ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces querían que ellos sufrieran. Entonces el rey todavía les dio una oportunidad más, porque ya había dado la orden de que todos se adoraran, y los podía haber matado porque no lo hicieron, pero no, les dio otra oportunidad. Dijo, ahora vamos otra vez a tocar los instrumentos, y si se arrodillan van a ser salvos, y si no van a tener que... ¿Y qué contestaron ellos? Me dijeron, no tienes que preocuparte, no vamos a adorarnos, no vamos a inclinarnos a otros dioses. Lo que dijo, servimos solamente a nuestro Dios. No dice el versículo 16 del capítulo 3, Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios a quien servimos puede librarnos del horno de las llamas, y su majestad nos librará. Pero si aún nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoremos a la estatua. Y esta es la decisión que había tomado Daniel y sus amigos. Ser fiel a Dios en todo. Y esto es un ejemplo para nosotros. Y de fe. ¿Y qué Van a fe? haber tiempos difíciles. Necesitamos tener una fe firme. No importa lo que venga. Si nos van a matar, si Dios nos puede salvar, si Él quiere. Pero si no nos salva, estar dispuestos a serle fiel. Y ese es el ejemplo que tenemos de Daniel y sus amigos. Así es. Muy importante. ¿Y qué pasó después en este relato? Porque hubo un decreto. De parte de arriba hubo un decreto. Dijo, no, aquí tienen que morir, ¿verdad? Y los mandaron ¿a dónde? Al horno. Al horno de fuego. Pero antes de esto, vamos a imaginar su actitud frente a todos esos desafíos. Podrían tener 2 actitudes. Uno decir, bueno, yo soy siervo de Dios, no me vas a tocar. O puede decir, oh rey, tú eres el rey, pero hay otro. Y aunque tú eres el rey, servimos a Dios, y sea lo que sea, vamos a ser fiel a Él. Exacto. Ellos podían tomar la No decisión. con una actitud de superioridad, sino de humildad. De humildad, sí. Era una... Esto no es lo que viene del corazón humano. Y no era fácil porque eran cientos y todos eran de la alta alcurnia, como se dice. Eran autoridades, y ellos eran prácticamente los menores porque eran extranjeros, eran recién llegados. Y sin embargo, ellos se mantuvieron en pie cuando todos se inclinaron, porque eran fieles a Dios. Entonces, pues fueron arrojados al horno. Sí. No había otra opción porque lo estaban presionando al rey. Tenía que cumplir una ley que no se podía mudar. Y eso mismo va a pasar aquí. Y ahí manifestó Dios un milagro grandísimo. Exacto. Y eso me recuerda en los últimos tiempos que va a haber el sello de la bestia. Y el que se arrodille, simplemente ¿qué? En contra ¿qué? Del Señor. Entonces, eso fue lo que pasó. Tenían que arrodillarse ante un ídolo, ¿no verdad?
y ellos no lo hicieron. Pero ustedes se imaginan la fe que tenían que tener, la certeza, el conocimiento, tanto. Si te pones a pensar y te dicen, bueno, si no lo haces, te mando a un horno a quemarte. ¿Y cómo uno puede enfrentar eso? ¿Cómo uno puede, sin ese conocimiento de Dios y sin esa certeza de que te va a salvar, o si es su voluntad, vas a perecer? Pero, ¿cómo? Es bien complicado realmente cuando leemos esta historia de cómo Dios obró acá. El testimonio que ellos dieron fue grandísimo. Grandísimo. Cuando el rey vio que no se estaban quemando, y no solamente eso, sino que vio a alguien más. Dijo, ¿no echaron 3 atados? Sí, todos, no? echaron 4. Y que los soldados se habían murieron, muerto, los que lo todos los llevaron soldados. fueron quemados, Sí. porque era demasiado fuego. Y entonces el rey dice, ¿no echaron 3? Y yo, sí, echamos 3. Dice que ni los cabellos se quemaban, nada, ni los Nada, cabellos, nada. Ni Cuando el estaban olor. allí caminando, como hablando. Como Cuando sacaron normal. todos, los rodearon a verlos, de que era algo extraordinario. Y allí vemos lo maravilloso, cómo el rey dio testimonio, siendo un rey pagano, y que estaba Sí. ordenando que a su Dios lo adoraran. Ahora testificó, él dijo ahí en el versículo 28, entonces exclamó Nabucodonosor, alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Sí. Que reconoció realmente. Reconoció al Dios del cielo. Así es. Tremendo. Y fueron varias veces también. Y Darío también reconoció. Aquí en el 2, también en el 2, otra vez que reconoció, fue en el 2:47. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de reyes, y el que revela los misterios. Pues pudiste revelar este misterio. Ya aquí hablando de la estatua. Pero igual, él estuvo reconociendo quién era el verdadero Dios. Sí. Y vemos cómo Nabucodonosor tuvo tanto revelación de Dios para que, siendo un rey tan poderoso, no tuviera excusa, porque fíjate, primero le reveló el sueño de la estatua y él alabó a Dios, y luego después se ensoberbece y erige la estatua y ordena que la adoren, y otra vez Dios se revela que es poderoso, y otra vez vuelve a alabar a Dios y decir, Dios envió a su ángel para librarlo. Dios no solamente estaba librando a Daniel, sino estaba enseñando una lección bien grande a todos a idólatras, que solamente hay un Dios que sí puede. En la historia de Daniel, Darío ya después en el capítulo 6, el verso 26, dice, de parte mía es promulgada esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y eso fue con Ciro después. Sí. O sea, es interesante cómo en la historia de Daniel hizo que estos grandes gobernantes reconocieran quién era realmente el que merecía la gloria, la honra, ¿verdad? Sí, yo creo un poco más. Yo creo que Dios lo hizo más bien para salvación. Ajá. Porque todo lo que Dios hace en este mundo, ¿no es verdad? Para El propósito de salvación. su propósito siempre es salvar. Él no quería que lo engrandeciera, ¿no? Porque es un Dios fuerte, porque es un Dios poderoso, no hay quien se le interponga. Simplemente Dios lo que quería era que a través de Daniel, sus amigos y todo esto que pasó en su historia, poder salvar a ese reino, es lo que siempre a Dios le interesa, que tú te salves. Entonces, fíjese cuántas cosas hizo acá, ¿no verdad? Sí. Para en salvación. el capítulo 4 está el El sueño. 4, el del árbol, ¿no? El del árbol, es bien interesante cómo Dios le estaba revelando también a Nabucodonosor algo grande. Y igual tuvo un sueño, ahí sí recordaba el sueño, pero Sí. no sabía su interpretación y nadie pudo interpretársela. Eso Dios permitió que ninguno de los sabios de él pudiera, porque le iban a decir una mentira y pues iba a estar engañado. No, dijeron, no, es que no podemos entender qué quiere decir. Entonces, igual ya se había olvidado, es increíble cómo se había olvidado prácticamente de Daniel. Porque tuvieron que, fue donde intercedió la mamá, ¿no? O alguien que le dijo, hay uno de los judíos que Sí. está aquí, no sé si es ahí, pero total que... Que fue la que se acordó. Daniel vino a interpretar el sueño y le dijo esa interpretación tan interesante, y otra vez Nabucodonosor, el sueño se cumplió después de un año, porque él le dijo todo, le dijo, tú vas a ir Sí. al campo y vas a comer pasto. Es increíble que un
un hombre, un profeta, se animara a decirle eso al rey. Al rey. Pero el rey reconoció y dice que todavía pasó un año de eso. Le podía cortar el pico allí, sí, porque dice que el árbol ese, veía que era que todos comían del árbol y todo, como que lo mantenía todo alrededor. Y como Daniel le dice, ¿ese árbol eres tú? Sí, dice. Ya todos están, pero te engrandeciste. ¿Ya? Porque él vio que el árbol había sido cortado y que había dejado el tronco, se había puesto un aro para que no se rajara y entonces cuando le dijo que ese árbol ese eres tú y le explicó por qué, dice, tú eres grande y debajo de ti se mantienen todos y tienes mucho poder, pero te has enaltecido tanto y el Rey del Cielo te va a derribar, vas a tener que estar en el campo como los animales, comiendo pasto por 7 años. Hasta que reconozcas que el Dios del cielo es el Dios que pone y quita reyes. Y no pasó luego, es curioso. Él pone Pues, y quita reyes. Exacto. Él está en el control, el Dios es soberano, ¿verdad? Dios Pero es el que- lo que Dios quería también ahí era que ese rey se salvara. Oh, claro. Es que quería que se salvara, claro. Porque fíjate, y otra cosa que quiero decir es que Daniel, es decir, uno puede decirle a quien sea y te va a pasar esto y tú eres o no te reconozco, porque reconocemos ¿a qué? Al Dios, al verdadero rey. O sea, cuando tú reconoces realmente y cuando tú estás consciente de quién realmente es el que debe ser, tú no tienes miedo. Así Eso fue lo es. que pasó cuando él no le tenía miedo porque él sabía que el rey era el que estaba ahí arriba. Entonces, La fortaleza sí, que tenía Daniel y sus amigos, ¿verdad? Yo creo que algo bien importante en el libro de Daniel es la oración, ¿verdad? La fortaleza venía de la oración. Dice que oraba 3 veces al día. Y aún con todo y decreto, ¿no? Abría las puertas y que me vean orando también. sí, la oración y también el reposo en Dios y la fe también juega ahí. Fue mucha fe. Aquí en este libro hay mucha fe. Hay mucha oración, pero hay mucha fe. Porque para él poder pasar por todo esto hay que Lo tener fe. protegió del foso de los Sí, hay que leones. tener fe. Que después cuando vinieron los guardias se comieron, ¿verdad? Que echaron después a los Toda la demás y se familia. los comieron. Dice que Y les jaló los delante, huesos. y delante, ¿no? Y es lo que decía Adán, es la actitud que tenía, porque la actitud en este mundo es todo. La actitud te marca o para ser un fracasado o para ser una persona exitosa. Como tú enfrentes la vida, como enfrentes tu día, como enfrentes las cosas que ahí va a haber o fracaso o éxito. Y él tenía muy buena actitud, fíjate, Ajá. de tal forma de que, y lo otro es la fe una fe fue, estos relatos me recuerdan a José, fue parecido, ¿no verdad? Que por un sueño fue que él y tanta fe y tanta oración y si pueden ver se parece La bastante. fidelidad que tuvo. sí. La Y fidelidad. los reyes respondieron de maneras Sí. distintas Sí. también. Exacto. Faraón ya dijo, no, que no hay Dios, yo soy el único. Pero Nabucodonosor dijo, si hay un Dios en el cielo que es rey de reyes, más sobre yo. Sí. Y era Sí, increíble. con este rey Belsasar tuvo bastante también Dios lidiando con él, porque tantas cosas que sucedieron. Por ejemplo, después está lo de la mano escribiendo en la pared. Oh, sí. El rey se había ensoberbecido nuevamente, estaba ahí haciendo un banquete, mandó ya traer sí. los vasos que habían traído sagrados de Israel. Con vino, Están allí. del santuario, ¿verdad? del Usaron santuario, esos sí. utensilios y Los estaban tenían. bebiendo vino y estaban Sí. comiendo de todo allí, la fiesta que hizo el rey. Y entonces aparece la mano allí escribiendo en la pared. Ajá, dice que el rey estuvo mirándola, vio escribir allí, que decía ¿qué? Mene, tekel, uparsin. Tu reino ha sido Mene, tekel, cortado. uparsin, y no entendían, ¿verdad? No entendían lo que decía eso Nadie y le llamaron pudo- a todo el igual mundo, nadie le pero pudo cuando vieron decir. eso allí, esa mano escribiendo eso, dice que había temor en todos ellos, al punto que Yo me acuerdo que hasta... allí fue donde la mamá del rey le dijo de Daniel, porque ya no se acordaba para nada de Daniel. Ya tenía todos y igual los iba a Sí. matar porque no le adivinaron, no le explicaban qué era eso. ahí fue que le Pero dijeron dijo, el de "Hay un tu judío que fue abuelo, traído, sí. tu abuelo lo tuvo aquí, le adivinó, le reveló los reyes. Y entonces dijo, mándenlo a traer. Eres tú el que le Y lo revela interesante de Daniel, que nunca Daniel se dio la honra y la gloria. Siempre dijo, No. yo no, es el Exacto. Dios del Sí. cielo el que revela los Sí, misterios. sí.
Y entonces le dijo, tú te ensoberbeciste y hiciste todo esto y por lo tanto tu reino ha sido cortado, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Pero antes pasó lo de Belsasar cuando fue como animal al campo, Sí. porque cuando él regresó reconoció, y él está escribiendo la historia, Nabucodonosor está escribiendo la historia de él y está diciendo, yo reconocí, dice, y al instante se cumplió lo anunciado, dice, yo Nabucodonosor, pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre, dice el 34 del capítulo 4. Dice, su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ningún otro de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que Él quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. O sea, Nabucodonosor reconoció completamente a Dios. Pero ¿qué pasó después con su hijo? Que fue Belsasar, ¿verdad? Sí. Digo, no, Nabucodonosor. Entonces él ya se había olvidado completamente de Daniel. Ya ahora, cuando apareció esa escritura en la pared, él ya no se acordaba de Daniel, porque hubiera sido el primero que hubiera traído, ¿verdad? Claro, Pues, tanto claro. que había hecho con su padre, ¿no? Se lo olvidó porque, como te digo, lo tenían como... Es que él es un extranjero, es el de los israelitas. Tenía sus reyes, sus principales. sabios allí, sus astrólogos, sus magos, porque eran paganos. Él es lo que confiaban ellos. Entonces, a pesar de todo lo que le había pasado con el padre, ahora el hijo, Belsasar, no estaba obedeciendo a Dios, no estaba siguiéndolo. Ya Nabucodonosor había arrepentido, había confiado en Dios, pero el hijo estaba en la idolatría igual, bebiendo el sagrado y todo, y le aparece eso. Y nuevamente ahí aparece Daniel, ya un viejito, como decíamos quizás, pero le reveló lo que iba a pasar. Y dice que eso Ese sí fue rápido, ese no tardó, ese fue ese mismo día, sí. Entraron rompieron, ellos estaban en fiesta ahí y los medos y persas entrando y lo derribaron. Entonces fue cuando entró Darío y ahí nuevamente Daniel y nuevamente manifestando el poder de Dios y la confianza en él que tenía 3 reyes. con el rey Darío. Interesante, ¿verdad? Sí. Pues con el rey Darío nuevamente se manifestó poderosamente. Cuando vemos eso, parece que en el capítulo 7, no, en el capítulo 6. Yo creo que el ejemplo de él nos fue recuerda cuando- eso, la fe, la perseverancia, Sí, tenés los principios de Dios que debemos tener, y así vamos a lograr pues grandes triunfos y victorias, ¿verdad? Debemos siempre reconocer a Dios porque Él es el que nos guía, ¿verdad? Y quiere lo mejor para nosotros, quiere salvarnos a todos. Sí, en el capítulo 6 está la historia del rey Darío y lo que pasó con Daniel. Y con Daniel y los administradores. El rey Darío volvió a poner a Daniel en un puesto alto y a sus 3 amigos. Pero igual había envidia. Dice que los otros no estaban de acuerdo con él. Entonces, como el rey pensaba, dice, ponerlo al frente de todo su reino, dice el versículo 3 del capítulo 6. Sí. Entonces los administradores dijeron, ¿cómo que lo va a poner arriba de todos nosotros, a todo el reino? imagínate. Vamos a planear algo. Pero no encontraban, dice que era fiel en todo, era honrado, era honesto. Dijeron, no podemos hacer nada más que si es por sus creencias, por su fidelidad a Dios. Ahí lo atacaron. Eso va a pasar también con nosotros, va a pasar, si somos fieles a Dios. No van a poder acusar de nada más, van a decir, bueno, pues entonces, por adorar a Dios. Interesante, ¿verdad? Sí. Por adorar a Dios, porque ellos eran fieles a Dios, entonces le dijeron al rey, le pusieron una trampa prácticamente al rey, porque le dijeron de que diera una orden de que nadie pidiera a nada, a ningún Dios, ¿verdad? En 3 días, que a nadie más, ni a un hombre ni a Dios, solamente al rey. Y el rey pues dijo, pues quieren honrarme a mí, está bien, lo voy a aceptar. Nunca pensaba que era una trampa para Daniel, que él estaba en alta estima, Daniel, para ese momento. Pero lo entramparon al rey y ordenó que fuera así. Y fue cuando no le quedó otra más que... Dice que él quiso salvarlo del horno. Pasó la noche en vela tratando pero no encontró forma, de buscar. porque lo estaban presionando. Dice, es una ley de medos y persas, no puede ser cambiada. Tú dijiste que el que no hiciera esto iba a ir al horno y ahí está. Entonces, bueno, no hay otra. Y hasta le dijo, el Dios que tú sirves, Él te libre. Y vemos la historia. Vemos el testimonio, Testimonio, de estos jóvenes que a pesar de todo lo que había en contra, ellos permanecieron fieles a Dios, íntegros, ¿verdad? A la verdad. Y Dios le daba sabiduría.
inclusive aunque vivían en una cultura diferente, ¿verdad? Estaban en un lugar que no era de donde vinieron. Ellos llegaron allí y pues llegaron a este lugar pagano, y en medio de que toda la cultura era pagana, ellos permanecieron firmes y adorando al verdadero Dios. Dice el versículo 13 del capítulo 6, ellos respondieron: Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Esto nos recuerda que en el tiempo del fin así va a ser. Va a decir, hay un grupo, hay un pueblo que todavía no está guardando el día domingo, que queremos que todos guarden, supuestamente para que la bendición de Dios venga sobre la tierra. Entonces hay que ir contra ellos. Y no le quedó otra al rey, que dijo, bueno, pues, le dijo ahí en el versículo 16, que tu Dios, a quien siempre sirves, digne salvarte. Porque no le quedaba otra, ya lo estaban presionando. Lo mismo va a pasar, no va a ser, al gobierno va a estar presionando a todos los demás líderes a que vayan en contra del pueblo de Dios. Eso está muy pronto en pasar. Entonces tenemos que tener la fe de Daniel para mantenernos firmes. Decir, bueno, Dios me puede salvar, pero si no lo hace, yo voy a ser fiel. Aún estando en medio de un mundo, porque es así, un mundo pagano. Fíjense, eso sí se escribió hace muchos años atrás. Y sin embargo sigue estando vigente hoy. Porque estamos rodeados de un mundo, es decir, un entorno totalmente que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Y sin embargo estos jóvenes en aquel tiempo se mantuvieron de una forma íntegra, impecable. Eso te quiere decir que si tú te entregas, es decir, si tú te pones así en las manos de Dios, tú también lo vas a poder hacer en estos tiempos. Tú vas a poder también poder pelear la batalla del fin de este mundo que viene. Y lo dice la Biblia, dice que como nunca nadie antes vio el dolor que se viene en este mundo, que ya estamos viendo, pero simplemente porque estamos con el que realmente nos puede sacar y llevar hacia ese camino de victoria. Hay que ser valiente, ¿verdad? Los valientes arrebatan el reino de los cielos, ¿verdad? Hay que tener fe como estos personajes bíblicos y confiar en el Dios de nuestra salvación. Vemos como la fidelidad de Daniel hizo cambios grandes, o por lo menos influyó en los reyes, porque en este caso también influyó en todos los reyes, primero en Nabucodonosor, luego en Belsasar y ahora en Tiro, ¿verdad? Darío de Persia. Influyó en él porque después de que pasó esto, cuando ya vio que no se quemaban en el horno y que lo sacaron y todo, entonces cambió toda su perspectiva que él tenía. Se dio cuenta que eran falsos aquellos y dijo, ¿sabes qué? Estos traidores que querían hacerle daño a Daniel, ahora ellos que mueran con toda su familia al horno los echó. Pero después de eso dice en el versículo 25, el rey Darío, más tarde el rey Darío firmó un decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo. Fíjate, ese decreto iba a todas las naciones y iban a oír del Dios de Israel, porque dice, paz y prosperidad a todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es Dios vivo, permanece para siempre, su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Dice el 27, el rey, Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra, ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Entonces, vemos cómo influyó, total reconocimiento. Lo estaba mandando a todas las naciones que conocieran al Dios de Israel, que Él los había salvado. O sea, que no solamente conocieron todos los que estaban ahí que había sido salvado, conocieron todas las demás naciones que el Dios del cielo es el que salva. Así es interesante cómo la fe de una sola persona puede dar un testimonio tan grande. ¿Qué hubiera pasado si Daniel no hubiera sido fiel? Hubiese flaqueado también. No se hubiera conocido nada del Dios Altísimo en todo ese... Porque eso marcó la historia y le estaba Dios revelándole a estos reyes que no eran del pueblo de Israel, o sea, eran paganos, pero estaban diciéndole la historia del mundo, de lo que iba a pasar y lo que va a pasar en el futuro, porque a Daniel se le dijo también, espérate, cierra el libro. Después en Apocalipsis le dice, no, mantén el libro abierto, ¿verdad? Pero aquí nos mandó a cerrar el libro, ¿verdad? Porque esta visión es para el futuro. Pero ya el futuro, estamos ahí, ¿verdad? Estamos después de 1844, por ahí, ¿verdad? Tenemos una historia allí. Entonces, en Daniel podemos observar
estos eventos, y hay varios sueños y visiones aquí. Están lo de las bestias, se habla de las bestias, Sí. ¿verdad? Las 4 bestias aquellas, que es lo mismo de Daniel 2, si vamos a ver, es lo mismo, son los mismos imperios, las mismas, está hablando allí de quiénes, de Babilonia, la cabeza, ¿verdad? Después estaba hablando de qué más, Los medios, los persas. medos, Los los persas. persas, también se presenta Grecia, ¿verdad? Y después Roma. Roma Roma cristiana. dividida. Europa dividida, ajá. Después, entonces todo es el mismo periodo de tiempo, las mismas personas, o sea, los mismos reinos, ¿verdad? Los mismos sistemas de que se presentan en la estatua de Daniel 2, después la vemos en el capítulo 7, con estas bestias también, las 4 bestias. Así que podemos ver allí cómo entonces también esto se cumplió en la historia. Y era Vamos a ir a la historia. en el mismo tiempo de que estaban pasando esas cosas, esos sueños anteriores con el rey, también fue cuando Daniel tuvo las visiones, porque dice, por ejemplo, aquí en el 7, en el primer año del reinado de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y en sus visiones de la noche veía y ahí lo describe todo lo que miraba. Sí. Al mismo tiempo, al rey Dios le estaba revelando cosas de los imperios, lo que iba a pasar, y al mismo tiempo a Daniel le estaba dando visiones explicándole todo esto. Interesante porque son cosas que llegan hasta nuestros días. Sí. O sea, él se le reveló el periodo de las naciones, del mundo, hasta el fin, cuando dice que el rey del cielo pondrá un reino que nunca perecerá. Exacto, porque es lo mismo que en la estatua cuando dice que la roca, ¿verdad? Que no cortada con mano humana. O sea, él mismo se desprendió y para venir. ¡puf! Y entonces dice, todos esos reinos, esa estatua se cayó, ¿verdad? Porque el reino de Dios entonces se queda aquí con los hijos de Él. Y es una esperanza muy gloriosa para Sí. nosotros, porque sabemos todo lo que está viniendo, todo lo que ya pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar, está escrito todo en la palabra de Dios. Y sabemos cuál es el final. Sabemos que finalmente el Rey del Cielo pondrá un reino que nunca perecerá. Exacto. Y te das cuenta que la Biblia sigue vigente. Así es. No importa lo que Es esté vigente, pasando, claro. tenemos la esperanza, porque ya vemos, como dice, ya conocemos el fin desde el principio. Qué bueno que Cristo vino por nosotros, ¿verdad? Y murió en la cruz del Calvario Amén. para Amén. nuestro rescate. Y nos promete que viene por una segunda vez a rescatarnos, ¿verdad? De una vez y Para por el todas. cielo. Así es. Completo. Así que bueno, sí, muy interesante esta historia que si ves, por ejemplo, esta misma, si la llevas a la historia del mundo actual, es decir, es como que machean, es impresionante y te ves también y te das cuenta que realmente esto lo escribió alguien que es superior a lo que nosotros conocemos, sinceramente, porque es como que todo machea y está escrito no solamente para los tiempos pasados o para las personas, sino para hoy, en lo que estamos viviendo en un mundo de tanta tecnología y tanta cosa. Sin embargo, algo que se escribió hace tantos años atrás sigue siendo vigente y sigue ayudando y sigue cooperando para nuestra salvación. Interesante la historia de Daniel, porque fíjate, estaba sirviendo a los reyes, servía a esos gobernantes, tenía un puesto en el gobierno, tenía que trabajar, como quien dice, 8-7 o no sé cómo se dice. Una jornada laboral. Full time. Tiempo completo. Sin embargo, estaba recibiendo visiones y la estaba escribiendo y está diciendo en qué año. Por ejemplo, en el Nuevo dice, corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de la Escritura donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Y entonces dice que se puso a orar y a pedir, bueno, si ya se han cumplido 70 años, ya es tiempo de que pase esto, de que Jerusalén sea liberada y todo eso, de volver del cautiverio. Y oró y trabajó y intercedió, o sea, estaba activo en el gobierno terrenal, pero activo en el gobierno celestial también. Y así debemos ser nosotros, ocupados en las cosas terrenales como si Cristo nunca fuera a venir, pero ocupados en las cosas de Dios como si fuera a venir esta noche. Así lo dice la palabra de Dios. Sí, la visión esa de las 70 semanas dentro de los 2.300 días, ¿verdad? Que va desde el 457
hasta 1844, cuando alargamos todos los 2300 días. Pues vemos cómo ángeles venían a revelarle cuando él estaba orando. Dice que un ángel vino, le reveló, y en otra ocasión vino, le puso la mano en el hombro, dijo, siervo Daniel, eres un bien amado por Dios. Eres bien amado. Qué expresión más bonita esa. Eres bien muy amado. Amigo, eres muy amado. O sea, Dios a sus Amado. hijos Pero los- no por cualquiera, los por Dios. reconoce. Por Dios. Dios lo reconoce a Bien. sus hijos. Y le revela, porque le siguió revelando visiones y le explicó. Y vino un ángel, pero vemos que él estaba orando, intercediendo por su nación, trabajando. Entonces, es Creo un que buen ejemplo. Ezequiel mencionó a Daniel y Noé y ¿cuál es el tercero? Noé, Daniel y Job. Y Job. Sí, tenemos también la parte del río, que estaba cerca del río y tuvo una visión también, ¿verdad? Es mucho lo que podemos hablar acerca de Daniel y hay muchísimo más. Cosas teológicas, es profundo el Teológica, libro. pero que llevan una connotación por detrás realmente de un poco más. Sí, es teológica, pero lleva una connotación, es como una enseñanza realmente básica, ¿ves? El principio de Dios y Así que realmente sí. invitamos a las personas que puedan profundizar más en este libro de Daniel, la vida de Daniel, no solamente la vida de él, sino la historia, cómo se ha cumplido, por ejemplo, la Unión Soviética cuando se acabó. Muchos recuerdan ese evento, parte de la profecía bíblica allí también. Y pues vemos cómo todo se está cumpliendo a la perfección. Y pues amigos, ya se nos acabó el tiempo, debemos despedirnos, ¿verdad? Pero pues queremos invitarles a que puedan reconocer que Dios es el Dios supremo, que es el Dios que nos quiere salvar y pues quiere invitarte para la Canaán celestial. Bueno, feliz sábado a todos, feliz sábado. Sábado. Adiós.